¿Qué es la Torá? Muchas personas hablan, no, porque los judíos creen en la Torá, no en la Biblia. La Torá se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, lo que otros han llamado el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que tienen otra definición en hebreo, que es Barashit, Shemot, Veikra, um, Bamidbar y Devarim, ¿sí? Que no tienen nada que ver ni siquiera en la traducción. Estos primeros 5 libros, normalmente cuando se dice Torah, se refiere no a la Torah, es sinónimo de ley. No, esos primeros 5 libros no son de ley. El primer libro es de el origen del mundo, o sea, del universo, ¿no? De las genealogías, ¿sí? Después el segundo es de la soberanía. Después están los asuntos de los levitas, luego asuntos del Sinaí y en general todo lo que eran normativas, leyes, sistema jurídico del pueblo de Israel. Entonces se generaliza hablando de como si fuesen leyes. Por ejemplo, Yeshua dijo, en esto se remite o se resume la ley de los profetas. Se estaba refiriendo a lo que en hebreo habría dicho Toga o en arameo, y los profetas habría dicho los Nevi'im, porque el Antiguo Testamento, en hebreo llamado Tanakh, ¿sí? Es la T de Tanakh, de Torah, ¿sí? La N de los Nevi'im de los profetas y después la J o la K en realidad de los Ketuvim, que son los libros históricos generales. O sea, se componía de 23 libros el Antiguo Testamento hebreo. En esta estructura, la prioridad era Torah, que tenía valor jurídico, los segundo eran Nevi'im, el segundo valor, y los terceros libros en general. Bien, entonces el primer punto es cuando la gente toma las palabras de Pablo cuando dice porque la ley fue esto y porque la ley fue aquello, no se refiere a la ley jurídica del mundo, ¿sí? Ni se refiere a cosas que tienen que ver con los goim, es decir, con la gente de las naciones que no tienen nada que ver con Israel, ¿sí? Sino que son en sentido de los asuntos de Israel. Bien, entonces, primero que nada, Torah viene de la palabra o quiere decir luz. Entonces, lo utilizan para referirse al concepto de instrucción. De hecho, en el Nuevo Testamento, en muchas versiones que traducían las palabras de Yeshua, la gente decía, la Torah de este hombre es diferente a la de los levitas, o perdón, a la de los escribas y fariseos y a los saduceos. O sea, era su doctrina. Bien, por tanto, es una forma de instrucción para el alma. Bien, que pueda incluir también asuntos jurídicos, ¿vale? Pero es un sistema amplio de literatura y de enseñanza, eso es concepto de Torah, ¿bien? Aunque en el sentido estricto de la Biblia sea el Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés, ¿bien? Lo otro punto importante es que cuando Pablo está hablando de ley, ley en hebreo es huk, no es Torah, ¿bien? Ley sí es en el sentido estricto del término, pero cuando Pablo habla de la Torah, estaba haciendo ejemplificaciones hacia los gentiles, o sea, los no judíos, sus cartas, refiriéndose a la esclavitud que tenían los israelitas teniendo que obedecer toda una serie de normativas que después el hermano de Yeshua, Jacob, al que llaman Santiago, refutó en el concilio de Jerusalén. Y eso lo pueden encontrar en el libro de los Hechos. Por tanto, todas estas discusiones que si la ley fue abrogada, que si se tiene que cumplir, eso qué le importa a cualquiera que no es israelita. Es decir, si tú eres gentil, menos mal, no tienes que cumplir todas esas cosas. De hecho, lo dice el patriarca Jacob, en el Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh y a él se consagrarán los pueblos. Entonces te está diciendo que primero Judá sería quien va a tomar el mando de Israel, que es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Por eso se habla de los judíos, siendo que Israel eran 12 tribus, porque se habla solo de una. Y lo segundo, el del legislador, que era el sistema jurídico que ellos tenían que obedecer, que eran las mitzvot, 613 ordenanzas que ya no tienen validez en el momento en que destruyen el templo de los romanos en el año 70. Bien, ya no hay levitas, ya no hay prácticas rituales, ya no hay sacrificio de animales por expiación de pecados. Todas esas cosas son invalidadas, pero los 10 mandamientos no quedan invalidados. Entonces, la ley en sí no está invalidada. Lo que quedaron invalidados fueron estas legislaciones temporales, ¿sí? Que mencionaban ciertos libros de la Torah, que ya quedaron obsoletos porque te cumplieron una función simbólica y para una época y para un lugar, era para el pueblo de Israel. Entonces, si los israelíes hoy día casi no cumplen ese tipo de cosas, no están ni siquiera mencionadas en la Halajá ni en el Talmud, mucho de ello porque ya hay un sistema estructural de higiene, de orden social, de muchas cosas que ya, o sea, el mundo moderno ya que deja obsoleto mucho de lo que se había mencionado en ese entonces. Entonces, como dice el propio Jacob, el hermano de Yeshua, de Jesús, dice, ¿por qué les vamos a poner a los gentiles cargas que para nosotros fueron tan difíciles de poder llevar? Que sean libres, simplemente que cumplan los 10 mandamientos. El propio Yeshua se lo dijo a un hombre rico. Los mandamientos, sabes, cúmplelos. Y solo mencionó 6 mandamientos de los que estaban entre los 10 mandamientos. Todo el resto de cosas, ¿para qué las vas a cargar encima si no tienen nada que ver con el alma? Las leyes son
ama a Dios por encima de todas las cosas, es decir, tu relación con el Espíritu. Y lo segundo, a tu prójimo como a ti mismo, es decir, no le causes daño a otro y hazle a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti, en ese sentido, ¿no? O no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen. En eso se remite toda la ley y todos los profetas, decía Yeshua. Todo lo demás ya son cosas que si la gente las quiere tratar de aplicar, como este neojudaísmo, ¿sí? Ya es por moda, porque lo quieren hacer. Lo importante sí es cuando hacen determinadas cosas porque el simbolismo que guarda es importante para la disciplina del interior. En ese sentido sí, pero no como una obligación porque eso ya quedó obsoleto.